7 hours here. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, sí se escucha. Perfecto. Les empiezo a explicar. Recuerdan que yo ya les había dicho que nosotros íbamos a estar trabajando con lo de un proyecto final. En ese proyecto final, lo que nosotros vamos a hacer es el desarrollo, bueno, es por equipo, el desarrollo de un dron, pero únicamente en la parte exterior. No nos vamos a meter con los componentes internos, ¿sí lo recuerdan? Sí, profesor. Ok, entonces lo que les voy a decir es, en esta parte de, déjenme tantitito, déjenme checar, ejercicios, ajá, sí. Nosotros vamos a tener una entrega de avances que van a estar considerados todavía para la unidad 3 y posteriormente ya cuando se lleve a cabo la totalidad de las piezas y el ensamble será para entregar en la unidad número 4. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, déjenme, perdón, me equivoqué, quiero ahora compartir esta pantalla. Y es darles algunos consejos con respecto a cómo deben ustedes de trabajar en equipo cuando se está llevando a cabo cualquier proyecto que tenga que ver con el uso del programa, en este caso de SolidWorks, y que además nosotros necesitemos llevar a cabo el desarrollo de piezas en equipo. Si nosotros, por ejemplo, algo así tan sencillito tuviéramos que estar llevando a cabo, fíjense, son bien poquitas piezas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 piezas, ¿no? Sin embargo, para poder llevar a cabo una buena integración, lo que nosotros vamos a requerir es de un previo. Ese previo, nosotros, ¿qué vamos a necesitar? Pues en este caso, tener bien claro qué es lo que tenemos que hacer. Si nosotros, por ejemplo, déjenme ahora adicionar una diapositiva aquí en blanco y intercambio ahora mi pantalla. Ok, entonces nosotros tendríamos que tener ese previo a través de llevar a cabo al menos una idea desarrollada a mano alzada de un dibujo, ¿no? En el caso del anterior, de lo que nosotros estábamos viendo, nosotros nos dábamos cuenta que necesitábamos, en este caso, dos eslabones diferentes. Déjenme pintarlo aquí. Bueno, suponiendo que fuera más o menos así. Y que además íbamos a necesitar unirlos a través de unas juntas. Bueno, los soportes de las juntas y unas juntas de rotación, en este caso, son fijas y una base. Si yo empezara a dividir cada uno de los elementos para si este fuera un proyecto, ¿qué es lo que requeriríamos? Pues bueno, decir al menos cuáles son las posibles dimensiones, por ejemplo, de la base, pero no nos importaría tanto de toda la base, sino a la altura en donde finalmente vamos a colocar los elementos que conformarían parte del soporte. De igual manera,
si de este eslabón yo estoy pensando que va a tener un orificio para posteriormente ser unido, entonces yo lo que necesitaría, no tanto, a lo mejor otras medidas más que, déjenme, ay, ya me quedó todo chueco, el diámetro interno, el diámetro externo, porque el diámetro externo también sería, ay, me equivoqué el lado de la flecha, perdón. ¿Por qué el diámetro externo? Porque finalmente, si nosotros descuidamos de cuánto lo vamos a hacer, puede que haya o generemos alguna interferencia, en este caso con la base, ¿sale? Donde estaríamos, por ejemplo, esto y más de cuánto va a ser, en dado caso, el espesor. ¿Para qué? Para que finalmente también nosotros, en el caso de los soportes, suponiendo que los tenemos ahora en esta perspectiva, para que esta medida del ancho sería una, pero el interno también cuadre con el espesor que va a tener nuestro eslabón. Entonces, con algo así tan sencillo de saber el número de piezas o identificar las piezas, que por ejemplo, aquí nada más yo las he mencionado ahorita con únicamente palabras o bueno, de manera oral. Sin embargo, nosotros nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, podremos llamar a la base 1. Sabemos que con los ensambles, nosotros, por ejemplo, nada más modelamos uno y el otro ya nada más lo jalamos y no necesitamos hacer o repetir una pieza. En este caso serían las juntas rotatorias o de revoluta fijas, que serían el número 3, este elemento del eslabón 4, 5, el collarín 6, ¿no? Ahorita hace rato dice mal el conteo. Ah, no es cierto, me faltó aquí. Está articulado también con un pernito, 7. Pero hace rato me salieron más piezas. Porque conté, por ejemplo, de manera separada los soportes y las juntas, ¿sale? Bueno, ahora, si lo tuviéramos que dividir, entonces así es como tendremos que hacer nuestro análisis, saber de cuántas piezas y finalmente en los puntos en donde nosotros tenemos que llevar a cabo una interacción o una unión, ya sea estática o móvil, de manera general, tendríamos que ver cuáles son las medidas de proporcionarlas pensando si a lo mejor, ok, todo en conjunto a lo mejor mide, no sé, 30 centímetros, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a tener una medida variable que es con respecto a cuando nosotros movamos el eslabón número 5 y ya con eso nosotros nos podríamos dar una idea del rango. Con ese rango nosotros ya podríamos empezar a trabajar, pero fíjense, las extensiones de sus archivos o también puede aparecer como así, IGES en el programa de SolidWorks. ¿Esto qué permite? Cuando nosotros tenemos una versión vieja, nada más le voy a poner versión viejita, y lo pasamos a una versión más reciente, no va a haber ningún problema, pero el problema viene cuando lo hacemos al revés. Entonces, al interior de los equipos, ¿qué es lo que va a pasar? Que simplemente el que tenga una versión más reciente, ¿qué le va a significar? Que él sí va a poder estar abriendo todos los archivos. Sin embargo, el que tenga una versión ya no tan reciente, no lo va a poder hacer. ¿Cuál es el único camino? Que ustedes estén salvando sus archivos con extensión IGS o con la letra E. Lo voy a mostrar aquí en mi programa.
Déjenme intercambiar la pantalla. Acá está. Si yo, por ejemplo, estos archivos se los pasara a ustedes, yo tengo la versión 2019. Quien tenga la misma versión 2019, 20 o 21, sin ningún problema los van a poder abrir. Pero 2018 hacia abajo, no les va a decir que no se puede abrir el archivo. Entonces, para eso, suponiendo, déjenme ahora abrir... suponiendo que esta pieza yo la haya hecho en una versión actual o sin importar en qué versión, nos vamos a acostumbrar que para proyectos nosotros le vamos a dar guardar como. Y entonces tenemos que darle el formato IGES. Fíjense, aquí viene. Es IGES y entre paréntesis viene asterisco.igs. ¿Vale? Con eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues para empezar, ya poder tener una compatibilidad entre las diferentes versiones. En muy pocos casos, pero así son extremadamente contados, a lo mejor va a haber una parte, o puede que si mucho de la pieza se hizo con una función que no estaba disponible anteriormente, puede que a lo mejor no se quiera leer bien o que no se pueda abrir, pero son muy pocos los casos. Sin embargo, con con esta extensión, inclusive nosotros podemos trabajar con otros tantos programas que no son SolidWorks. Y entonces así también podemos tener compatibilidad, ¿sale? Entonces, ya que nosotros tenemos el IGES, entonces ahí sí yo les recomiendo mucho el tener previo, como les mostraba en el PowerPoint, cuáles son las diferentes medidas en donde nosotros podríamos tener contacto. Es decir, por ejemplo, en esta, ay, perdón, sería esta vista. Nosotros necesitamos ese diámetro interno porque por aquí va a pasar la junta de revoluta fija. Sin embargo, nosotros necesitamos saber este ancho y finalmente, si nosotros descuidamos la forma en la cual vamos a unir, ahora déjenme abrirlo. Por ejemplo, si yo lo tuviera el diámetro externo, el que ahorita yo estoy señalando, de una medida muy grande, seguramente para esta otra pieza que le llamé yo bancada, iba a haber interferencia, ¿vale? Entonces, con pequeños detallitos así, es como nosotros podemos construir. Ya después, el resto de la pieza, puede que nosotros tengamos, no sé, por ejemplo, este pedacito que yo ahorita voy a señalar, puede que tengamos a lo mejor alguna otra geometría que yo diga, ah, pues esta arista yo la voy a redondear y no importa. Lo que importa es las superficies que se le van a denominar funcionales. Cuando una superficie es funcional es porque va a tener, va a depender, perdón, de otras piezas en un ensamble, es decir, puede tener movimiento relativo o aunque sea nada más para el ensamble, únicamente si importan las medidas. Entonces, en este caso, podríamos estar considerando el exterior, el interior, el ancho, al menos en esta pieza, y pues bueno, como aquí más adelante va a estar corriendo el collarín, entonces el diámetro que tiene este también es importante. Si yo analizo ahora el ensamble, me puedo dar cuenta, déjenme poner otra vista, que hay unas secciones en donde, por ejemplo, aquí ya prácticamente estamos llegando al límite, sin embargo, sí necesitamos tener toda esa dimensión disponible, es decir, con las medidas que sí deben de ser. Hasta aquí llega antes de causar contacto y finalmente este pedacito, yo inclusive le podría haber hecho un mango o haberle insertado un mango y
y no importa que ya no tenga el diámetro. ¿Por qué? Porque ya no va a ser funcional para el corrimiento, en este caso, de nuestro collarín. Sin embargo, pues bueno, es de las cosas que nosotros tenemos que analizar. Ahora, si nosotros estuviéramos modelando el dron, ¿qué necesitaríamos saber? Pues bueno, déjenme pasar a la otra diapositiva e intercambiar mis pantallas. Perdón, ahora voy a poner esta de aquí. Ah, bueno, algo que se me olvidó mencionar, déjenme ponerlo por este lado. También importante es dar nombres. ¿Por qué? A cada uno de los archivos no les conviene, por ejemplo, ponerle pieza 1, pieza 2, pieza 3, porque a lo mejor, imagínense que sea todo un ensamble, estemos hablando, no sé, de 30 piezas, ¿no? Cuando pasa eso, puede que se lo hayan dividido al interior de un equipo y cada uno de los integrantes empiece a nombrar a sus diferentes piezas, pieza 1, no sé, hasta la 5, ¿no? Y entonces nos vamos a encontrar que hay a lo mejor 3 o 4 o 5 archivos que tienen el mismo nombre. Por eso cuando ustedes hagan su dibujo a mano alzada de su concepto, y que cuando ya le ponen medidas, si está bien hecho, ya le podemos llamar dibujo de conjunto, pero ese también valdría la pena que entonces, si los numeran, pues bueno, acá al lado pongan, por ejemplo, 1, bancada, ¿no? El 4 y el 5, en este caso van a hacer balancines, ¿no? Balancín. El 6 ya va a ser el collarín. El 7 y 3 son en este caso juntas, pero nosotros tendríamos que poner diferencias, por ejemplo, entre la barra que es el 4 y la barra que es el 5. A pesar de que son balancines, pero los tendremos que identificar o diferenciar más bien, ¿sale? Y bueno, ya los dos, el soporte. O lo puedo hacer directamente acá, no sé, por ejemplo, aquí ya le pongo el nombre de soporte. Ahora, cuando nosotros sí le ponemos nombres y ya sabemos, inclusive la comunicación puede ser más fluida entre los equipos. Es decir, pues bueno, yo estoy llevando a cabo el modelado del soporte, pero necesito, en este caso, el balancín 5. Por ejemplo, si yo le hubiera puesto así balancín 4, balancín 5, necesito que el balancín 5, eh, el espesor que va a tener y los diámetros que van a tener para que pueda cuadrar, en este caso, con el diámetro interno, con este diámetro también interno y con el espesor o del corte que le voy a realizar, con el espesor que va a tener la base del balancín 5. Y entonces ya no es, a ver, es que yo tengo la pieza número 1. Pues yo también tengo la pieza número 1, ¿no? Y entonces luego empiezan los problemas de comunicación. Entonces con eso ustedes aseguran que realmente vaya a funcionar bien. Y esto, a pesar de que yo cuando estuve trabajando en la industria no me tocó estar trabajando en equipo para desarrollos de proyectos como algo que yo le estoy pidiendo así de sencillito, pero cuando he sido revisor de tesis, alumnos que se han titulado por experiencia profesional, es la forma en la cual trabajan, al menos, por ejemplo, en una empresa reconocida y grande que sería General Motors. En la otra fue en otras empresas que son de manufactura, pero que no son conocidas, pero simplemente sí. Una es Chamberlain, que es de automatización de puertas. No es tan conocida por el nombre, sin embargo, sí es una de las líderes a nivel mundial, que tiene algunas fábricas aquí en México, al norte de la República, pero creo que su headquarter está en Chicago. Entonces,
ya de ahí nosotros lo que nos vamos a encontrar es de que cuando están trabajando con compañeros y compañeras, puede ser en una oficina perteneciente al mismo complejo, pero pueden que estén en otro edificio o puede que estén a lo mejor sí del mismo departamento, pero que les toque trabajar con alguien de la India, etcétera, etcétera. Entonces, todos sí deben de tener bien sus nombres. Es por eso que cuando tenemos un ensamble, nosotros vamos a tener la lista de materiales, BOOM en inglés, Bill of Materials. Y entonces ahí tenemos la relación de el archivo, cómo se llama el archivo, una descripción y nosotros le podemos agregar tantas columnas queramos, a lo mejor si son compra, que si son manufacturadas internas o de qué materiales son, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros decidimos qué es lo que va a llevar esa lista de materiales. Pero es así como nosotros podríamos estar trabajando en la nube y finalmente podríamos tener una metodología de trabajo, que es la que yo les estaría pidiendo. Primero, nosotros tendríamos que definir, en este caso, el dibujo a mano alzada, que como les digo, que va a ser el dibujo de conjunto, pero en este caso va a llevar medidas, con medidas generales. Y de ahí nos vamos a ir a algunas particulares únicamente para manejo interno del equipo, pero posteriormente ya sería lo del desarrollo de las piezas en el programa de CAD, modelado individual. Y sobre todo que ya después cuando lleguen a la parte del ensamble, todo está en la nube. Ya les había dicho, no, vamos a evitarnos de excusas de que, híjole, se le formateó, le robaron la máquina, se inundó, se lo comió el perro, no se ha conectado, lo que sea, todo debe estar en la nube y sobre todo sus archivos, recuerden que tienen que estar en formato IGES. Así ya, si se enfermó alguien, si se contagió de otra cosa, de lo que sea, los demás pueden continuar, pero recuerden que algo que yo les decía, denle nombres también a sus piezas, porque imagínense que ustedes estén revisando las piezas que hizo otra persona, y si no hay su dibujo de conjunto con identificación de piezas, seguramente, aunque esté en la nube el resto de los archivos, ustedes no van a saber ni de qué trata, entonces van a tener que estar abriendo y a lo mejor pueden malinterpretar. Imagínense que yo aquí intercambié los balancines 4 y 5, que no importa, lo puedo girar, ¿no? Pero imagínense que si hubiera sido importante, y entonces el ensamble o sale mal o el desarrollo de alguna otra parte sale mal. ¿Qué pasa cuando tampoco hacen ni el dibujo de conjunto con medidas o simplemente no dan nombres? Que a lo mejor varios puedan repetir una misma pieza o que alguien deje de hacer una otra pieza o que simplemente no cuadren las medidas. Eso es algo extremadamente común. Y entonces después viene las prisas de que ya hay que entregarlo y pues les queda bien mal y entonces ya no saben ni cómo arreglarle, etcétera, etcétera. Y, bueno, algo importante aquí es trabajar siempre con saber con qué cotas lo van a hacer, ¿no? Porque si no alguien abre su archivo en pulgadas y sí tiene medidas, pero las está metiendo en pulgadas o alguien lo está trabajando en milímetros o en centímetros, etcétera, etcétera. Entonces, ahí esas serían mis recomendaciones. Ahora sí, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos, es esta de aquí, que hacer el dron, tendríamos que saber cómo se llaman las piezas del dron. Y entonces a lo mejor nosotros tendríamos, sí, el cuerpo del dron, suponiendo que fuera algo por el estilo. Tendríamos brazos que no, nada más se modelarían una única vez, pero posteriormente tendríamos la unión con los motores, ¿no? Suponiendo que estuvieran por acá. Entonces los motores a lo mejor sí es otro modelado y después ya tendríamos, en dado caso, las hélices, ¿no? Y entonces
de ahí nosotros empezaríamos a llevar a cabo el conteo de las piezas. En este es un cuadricóptero de 4 hélices, si es que se va por ese camino. Y a lo mejor aquí alguien dice, ah, bueno, pues bueno, yo modelo el gimbal, estabilizador. Y alguien dice, ah, bueno, pues yo puedo hacer la camarita, ¿no? Alguien dice, ah, pues bueno, yo por acá voy a hacer la batería que va a ser insertada en esta parte del cuerpo. Alguien más dice, ah, pues bueno, yo hago las bases, lo que sea. Pero ya de ahí nosotros, ¿qué tendríamos que ir rescatando? Ah, pues las zonas en donde vamos a tener las superficies funcionales, en este caso, para poder llevar a cabo el modelado. ¿Qué necesitaríamos, por ejemplo? El diámetro del eje, ¿no? Las dimensiones, suponiendo que esto fuera circular, pues bueno, también estaríamos nuestro diámetro. ¿Para qué? Para poder hacer el trabajo con el motor. El motor también llevará, en dado caso, un diámetro. Las longitudes de los brazos podrían ser no tan importantes para este diseño así de sencillito, pero sí se podrían convertir extremadamente importantes si yo digo, ah, bueno, es que yo estoy pensando que los brazos van a poder ser retráctiles para que se puedan guardar. Entonces, para que se puedan guardar y no ocupen tanto espacio, pues obvio que sí tendría que ser muy importante la longitud que el brazo tenga, ¿no? Y ya de ahí nosotros podríamos decir, ok, si la carcasa del cuerpo pudiera estar dividida en más de una parte, a quien le toque justo en donde va a ser la coincidencia, entonces tendríamos que saber medidas de manera general, por ejemplo, de nuestra base, y ya de ahí poder decir a qué altura nosotros tendríamos en dado caso la interacción con los brazos, ¿no? O simplemente de cómo es la forma en las que van a estar unidos. Si fuera articulado, pues necesitaríamos al menos el uso de un eje y el espacio para poder albergar en dado caso a los brazos, ¿no? Si nosotros hiciéramos una base muy chiquitita, que a lo mejor lo primero que toque al piso puede hacer la cámara, pues bueno, no nos va a funcionar. Entonces, habrá medidas que nosotros sí requiramos eh, poner en nuestro dibujo a mano alzada, ¿vale? Entonces, al interior del equipo, quien dibuje mejor es quien va a llevar a cabo ese dibujo a mano alzada y ya después lo pueden digitalizar y ponerle a lo mejor ahí sus cotas de manera general o hacen las piezas por separado y entonces dicen, ah, bueno, sí es cierto, pues bueno, yo ya sabiendo lo de las hélices, no puedo hacer una hélice tan grande que a lo mejor pueda entrar en contacto con otra hélice, ¿no? Entonces, por eso yo podría hacer por separado los dibujos de mis piezas y entonces ya empezar a decir, ah, bueno, pues tiene tanto de diámetro, ¿no? O de cuánto va a ser al menos esta longitud, ¿no? Y ya con eso, créanme que va a ser mucho más sencillo realmente estar trabajando en equipo para el desarrollo de un proyecto como el que yo les estoy encargando. No sé si tengan algún comentario, alguna duda en particular. O sea que del dron que elijamos lo vamos a hacer en Solid y aparte un dibujo a mano alzada. Primero sería el dibujo a mano alzada, porque se supone que al interior del equipo se lo van a dividir y que imagínate que sean 40 piezas, que sean 5 integrantes, entonces ya dividen esas 40 entre 5 y entonces ya cada integrante tendría que dibujar cierto número de piezas. Ahí mismo a lo mejor dicen, ah, bueno, pero es que hay piezas que son extremadamente sencillas que a lo mejor podrían parecer cilindros. Ah, pues bueno, esa en lugar de hacer 8, hace unas 10 o 12 y a lo mejor las piezas que están muy difíciles, pues puede que nada más en lugar de 8 haga 6 piezas, ¿no? Pero eso ya es algo en lo cual el equipo tiene que decidir cómo es que se va a repartir el trabajo. Pero previo a eso, yo les recomiendo mucho porque durante muchos años he trabajado guiando proyectos escolares. Y entonces yo ya sé cuándo tienen problemas y por qué se generaron los problemas. Es por eso que yo les recomiendo mucho primero dibujo a mano alzada, le empiezan a poner medidas a cada una de las piezas, así a manita, es solo una idea,
y ya con eso ya cada quien se lleva su dibujo con medidas y ya lo pueden modelar. Ah, ok, gracias. Sí. Y la idea es de que en ese modelado sí sea por piezas para que realmente no tengan problemas, porque si todos lo quieren hacer en un mismo archivo, para empezar, pensaríamos que todo salió, por ejemplo, de un molde de plástico, ¿no? Y que no podría tener movimiento. Entonces, yo lo que les voy a pedir más adelante, como ustedes van a aprender cómo llevar a cabo algo con SolidWorks Motion, les voy a decir, bueno, pues mínimo a las hélices, les van a, si es que tiene hélices, le van a otorgar este movimiento gracias a adjuntarle un motor a cada una de las hélices, no al motor en sí modelado, a la cajita del motor, sino a la pieza de la hélice. Con eso nosotros podríamos estar viendo cómo puede estar girando las hélices sin necesidad de realmente haber hecho el desarrollo interno de las piezas del motor. Entonces, la idea es de que sí sean diferentes piezas y que no vayamos, por ejemplo, nosotros a decir, todo va a quedar dentro de un archivo, porque además ahí yo ya sé que todo recaería en una única persona y si algo le sale mal, que si se le, no sé, a lo mejor consiguió una versión que ya no le está funcionando en la máquina y demás, todo el equipo depende de una única persona. Entonces, la idea es de que sí sean diferentes piezas. Ahora, de ahí, la otra que les iba a decir, muy similar a la evaluación formativa 2, va a quedar la evaluación de la formativa de la unidad número 3, que estaría integrada, en dado caso, déjenme pasarme para acá, para poder mostrar en mi pantalla. ¿Se acuerdan que yo les puse tutoriales de SolidWorks para la unidad número 3? Y que era lo de revolución, y barrido, las operaciones de matriz y las de chapa metálica. Pues bueno, estas van a quedar de una manera muy similar a su evaluación formativa de la unidad número 2. Y ya con eso, ya nada más me falta calificar la 2, el modelado 3D parte 1. No es cierto, perdón, prácticas guiadas de revolución barrido, equidistancia, que ustedes ya estaban trabajando desde hace unas semanas y ya con eso lo vamos a complementar precisamente con una primera entrega de piezas sin llevar a cabo el ensamble. Entonces ahí también ahorita lo voy a dar de alta aquí en esta parte de la unidad 3, que sería el previo a su modelado y ensamblado final del dron. Y dentro de eso yo les voy a pedir que también entreguen, en dado caso, su dibujo a mano alzada con medidas previas, ¿vale? Entonces, eso va a conformar parte de su avance del proyecto. ¿Algún otro comentario o duda? Yo tengo una pregunta, profe. Dime, Ricardo. La fecha, ¿cuál sería la fecha límite para entregar el proyecto final del dron? Déjame abrir mi calendario. Sería en la próxima semana. Estamos hablando que, por ejemplo, este miércoles va a ser la entrega de las primeras piezas, no van a ser todas del dron, pero con su dibujo a mano alzada para ya la identificación de cada uno de los componentes. Y para el 6 ya sería el terminar las piezas más el ensamblado. Profe, Gracias. en nuestro caso, que por ejemplo, nada más 3 de nosotros tenemos o contamos con máquinas para SolidWorks, pero uno de mis compañeros pues, no es muy funcional por lo mismo de que su máquina no la aguanta. ¿Cómo le podemos para hacerlo? Porque sí va a ser un poco más pesado de que nos dividamos las piezas. Solamente que los dibujen ellos, sino que las empiece a hacer para que sea más fácil y avance más rápido. ¿Tú te refieres que, por ejemplo, en un equipo que nada más una o dos personas tengan el programa? Sí, profesor. Bueno, es que en nuestra parte ya lo teníamos casi todo, casi resuelto. No contamos con todas las piezas, pero en mi caso yo tengo la computadora un poco más, ahora sí, que aguanta mejor el SolidWorks. Y pues no sé si puedo, ya nada más que me ayuden mis compañeros a diseñar las piezas, todo a mano alzada y ya lo estaría haciendo.
para que sea más Sí, rápido. sí, si te lo dan ya resuelto con medidas, o sea, si te empiezan a ayudar más, así de que, bueno, pues fíjate, y utilizan a lo mejor escuadras y compás para que realmente entiendas los dibujos, es bien fácil ya contar con medidas a estar tratando de ir proporcionando ahí en tu mente o proponiendo, pero no proporcionando, proponiendo las medidas dentro del programa, eso te vas a tardar mucho más. Entonces sí se pueden dividir así, en realidad de ahí ya depende del equipo cómo se organice. Yo por eso les decía que al menos debería de haber una persona al interior de cada equipo con el programa de Solid. Sí, si nada más uno o dos tienen el programa, pues no importa. Lo que importa es que puedan sacar el proyecto. Profe, yo tengo otra pregunta, Dime. pero es con otra situación de ejercicios para extrucción. Ya ve que son 24 dibujos y los Ajá. íbamos a hacer en Solid y no ha puesto asignación para entregarlos. A ver, espérame. Sí, cierto, ¿verdad? Ahorita lo hago. Entonces me queda pendiente porque tú te refieres a estos que ahorita estoy poniendo en pantalla, ¿no? Ya nada más falta la entrega, ¿no? Sí, profe, Sí, nada más profesor. la entrega. Ok. Sí, se me había olvidado, sí, cierto. Entonces, ahorita lo doy de alta, ya nada más para que lo entreguen y ya también para poderlo yo calificar ese y ya nada más doy de alta para que den el primer avance de su proyecto para el día miércoles. Profesor, yo tengo otra duda. Dime. Sobre el dron, ¿vamos a enviarle capturas por cada pieza que lo compone? ¿O ya cuando está armado? No, capturas de pantalla por pieza diseñada y ya posteriormente en el ensamblado van a ser diferentes vistas y ahí sí les voy a pedir que generen un pequeño video en donde ustedes puedan estar rotando a su modelo y posteriormente ya nada más me enseñen, por ejemplo, cómo es que llevaron a cabo las relaciones de posición, imaginando que ahorita que empiece a proyectarse con permítanme tantitito. Imagínense que ya, yo les dije, son muy pocas piezas en ustedes podrán hacer el video muy cortitito, nada más lo empiezan a rotar, puede que señalen las piezas o las vayan nombrando, sin embargo, lo que me importa también es las relaciones de posición, y entonces, con que le vayan pasando el puntero del mouse, va a ser más que suficiente para finalmente saber cómo es que realmente está bien hecho, ¿no? Y si sí tiene movimiento, pues bueno, que ustedes puedan mostrarlo durante el video de que sí tiene movimiento. Si ustedes le van a hacer el estudio de movimiento, en este caso, inclusive tienen para poder grabar, que es algo que van a aprender con los otros tutoriales que yo ya les había compartido en el Classroom. ¿Alguna otra duda o comentario? Yo, profesor, lo de la entrega de revolución y barrido y operaciones de matriz, Sí, ¿qué tiene? esa, no ha colocado fecha de entrega. A ver, espérame, según yo sí le había puesto, pero ahorita lo reviso. Déjame checarlo. Aquí está, ¿no? ¿Esta te refieres a las que yo les di o los Está abajo. de los tutoriales de Solid? Ujú. Ok, sí, ese, como les decía, va a ser de la evaluación formativa de la unidad número 3. También les doy de alta ya para la entrega. Ok, gracias. Ok, pues bueno, se nos acaba el tiempo. Si queda alguna otra duda, lo pongo la publicación y ustedes ya me escriben, ¿sale? Sí, profe, gracias. A ustedes, que estén bien. Igual, buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Buen día. Igualmente.